En la unidad de números complejos, en realidad definimos esos números y los presentamos hasta ahora en la forma binómica como el A más BI, con A y B reales, y la unidad imaginaria que cumple que al cuadrado es menos 1. Y la clase pasada lo que estuvimos viendo es que surgen de la necesidad de resolver algunas ecuaciones que no tienen solución dentro de los reales. Pero los presentamos de distintas maneras. Una es la binómica, decía. Otra es la forma trigonométrica, en donde consideramos el punto, siempre el complejo es el punto, pero lo miramos como el vector que tiene origen en el 0 y extremo en ese punto, ¿sí? A ese vector lo llamamos el módulo. Y de él utilizamos también el argumento, que es el ángulo que queda formado entre el eje real positivo de las X y esa semirrecta que contiene el módulo. Entonces, con el coseno y el seno de ese ángulo, uno puede determinar exactamente el punto que era el complejo. Ahora lo vamos a retomar eso. Y esa forma y manera de presentar a los números complejos es lo que se llama la forma trigonométrica del complejo. Y una notación que se desprende desde la forma trigonométrica del complejo es la forma polar del complejo, en donde la expresión coseno ángulo más y seno ángulo, en realidad la abreviamos representando así como una línea como la de división, ¿sí? Con el tita, o el tita o el phi, que es el ángulo del que estamos hablando, que se llama argumento principal del complejo. Yo les había dicho que no dejen de mirar del apunte las propiedades de módulo del complejo. El módulo no distribuye con respecto a la suma, ahí lo que vale es la desigualdad triangular, y sí distribuye con respecto al producto. El módulo, de alguna manera, está marcando la distancia desde el 0 al punto y es un número siempre mayor o igual que 0. Es 0 solo si el complejo es 0 y en todos los demás casos va a ser un número mayor que 0. Tienen que tener a mano, les decía, la tabla de las funciones trigonométricas de los ángulos notables, que yo ahí hice una y la tienen ahí disponible, para que puedan ir encarando los distintos ejercicios. Bueno, no sé si entiendo que todavía hay pocas preguntas, si bien algunas vi hoy en el foro, pero que ya están respondidas, todavía pareciera que no tienen muchas preguntas de complejos. Así que Yo tengo dos, pero no sé si ¿de qué? ibas a A explicar. ver, decime, ¿de dónde? ¿De qué te está preocupando? A ver. Estoy como que no entiendo cuando veo raíz de i o menos raíz de i. O sea, si eso está definido, porque No. viste que la raíz cuadrada está definida en los reales. En los reales mayores o Entonces, iguales que 0 para nosotros. O sea, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. El símbolo raíz cuadrada de menos 1 puede ser que lo hayan visto, que eso le llaman i, lo hayan visto escrito en algún texto o capaz en la escuela, pero no es la definición de raíz que estamos nosotros acá. Ustedes no me van a ver a mí escribiendo raíz cuadrada de menos 1 en general. eso estaría mal, digamos. Sí, de acuerdo a la definición que nosotros usamos de raíz cuadrada, sí. El radicando, Bien, para ese símbolo, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces y nosotros podemos hablar, decimos que si x cuadrado es menos 1, hoy voy a tratar de llegar, de ver que entonces para resolver eso lo que hay que calcular son las raíces cuadradas del menos 1. Sí hay que calcularlas, pero bueno, para ello hay que hacer todo un proceso que capaz que hoy llego a mostrárselos. Y si no, y será... está bien hablar de la raíz de i. Vos podés calcular las raíces cuadradas de i, pero lo que está dentro del radicando, ¿sí? Bien, Tiene que ser tiene que ser distinto de mayor cero. o igual que 0. Mayor o igual que 0. Claro, perfecto. Gracias, Esa es profe. nuestra convención acá. No quita que se tome otra definición y entonces en otros textos y lo vean así y bueno, nos acomodamos.
Pero principio acá estamos hablando de otra cosa. Fenómeno, fenómeno. Bueno, de naturales la están cerrando ya, y si no, pueden tener foro creo que unos días más, hasta el 20 y pico creo que lo tienen. Así que, Hola, profe, ¿se me escucha? sí, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, soy Guido Klink y quisiera hacer una pregunta del TP1 de naturales, si no es Sí, mucha molestia. no, dale, ¿Podría- el ejercicio 7, la verdad es sí. que, aunque he avanzado con complejos, pero el ejercicio 7 que es una demostración, ¿me podría ayudar por favor con ese? ¿Qué es la inducción generalizada? No, no, inducción ¿Ah, no? generalizada, no. No, no, el inducción generalizada me parece, ahí me estoy buscando el PDF, un Entonces segundo. no es el 7 o yo tengo mal los números. ¿Cuál es? A ver. Sí, el 7 figura como inducción generalizada. Ah, sí, 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 disculpe. Demostrar las siguientes proposiciones utilizando el principio de inducción generalizada. Bueno, ¿cómo haría yo para demostrarlo con inducción generalizada? Bueno, vamos a compartir. Mira vos. Bueno, sí, vamos a compartir y vamos a empezar a ver eso, a ver qué hay que escribir. ¿Acá ven la hoja en blanco ustedes? Sí, profe, se ve bien. Bien. Entonces, vamos a contestarle a Guido. Estamos hablando del ejercicio 7 en el inciso A de la guía 1. Exacto, sí, sí. Y entonces él tiene que probar que n cuadrado menos 2 por n menos 3, que esa expresión es mayor que 0 siempre, que n sea mayor que 4. Eso es lo que le piden que pruebe. Entonces, como no empieza en 1, esta propiedad, esta es una desigualdad. La tiene que probar, por ejemplo, si es 8, esto va a ser toda esta expresión es mayor que 0. Si es 1000, es mayor que 0. En realidad, que para cualquier número natural mayor que 4, eso es lo que le están pidiendo, es que esa expresión es mayor que 0. Entonces, primero, tu PDN, en realidad, es ver eso, que n cuadrado menos 2n menos 3 es mayor que 0 cuando el n es mayor que 4. Entonces, lo que te pide primero es que pruebes quién es P de 5, o sea, que P de 5 es verdadera. Eso es lo que tendrías que probar, porque acá en el enunciado habla de un mayor estricto. Entonces vamos a probarlo para el 5. Eso es lo que en el criterio de inducción generalizada dice ver que P de N0 es verdadera, no dice de 1. Es a partir del cual esto se cumple. En este caso será 5. Entonces, vos probarás si eso no es verdadera. Entonces, P de 5 en realidad sería ver si 5, perdón, voy a borrar porque vamos a hacer las cuentas ya directamente. Vamos a mirar si 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 3 me da un número que es mayor que 0. Para este caso, si esto ocurre, entonces P 5 será verdadero. Entonces esto es 25 menos 10 menos 3, ¿sí? O sea, menos 13. ¿Y esto queda 8? No, 12 puede ser. 12, sí, ¿qué me pasa? 12. ¿Qué es? Y ahí va lo que ustedes tienen que poner. ¿Qué es un número mayor que 0? Entonces, esta expresión, sigo, me choco con esto, digo, es mayor que 0. ¿Entienden? Conclusión, perdón, ahí. Conclusión, P de 5 es verdadera. Ahora viene el paso inductivo, que sería que supongo que P de n es verdadera y entonces lo que tengo que probar si P de n más 1 es o no es verdadera. Suponer que P de n es verdadera es considerar que toda vez que yo encuentre la expresión n cuadrado menos 2n menos 3 mayor que 0,
entonces, ¿sí? Ver si pasa que n más 1 al cuadrado menos 2 por n más 1 menos 3 es o no mayor que 0. Esta desigualdad es la que yo tengo que probar usando que siempre ocurre, que siempre que el n es mayor que 4, ocurre que n cuadrado menos 2n menos 3 es mayor que 0. Y esto es lo que yo llamo la hipótesis inductiva. Yo no, digamos, el criterio llama, ¿no? Hipótesis inductiva. Entonces, esta es la hipótesis inductiva y lo que hay que tener presente era cuando el n es mayor que 4 o si quieren mayor o igual que 5. Y entonces ver esto. Entonces, bueno, vamos a desarrollar esta expresión si en este miembro de la desigualdad, no la desigualdad, el miembro de la desigualdad. Y voy a tratar de encontrar en el desarrollo de ese miembro si encuentro estos tres términos que corresponden a la hipótesis inductiva. Lo aplico, ¿qué es aplicar? Decir, bueno, esos tres términos son mayores que 0. Bueno, y me va a sobrar algo. Vamos a ver si eso que me sobra también puedo de alguna manera ver que es mayor que 0. Si se da que entonces toda la expresión era suma de 2 mayores que 0, terminará siendo en su totalidad mayor que 0. Entonces digo, bueno, a ver, n más 1 al cuadrado menos 2 por n más 1 menos 3, ¿qué es esto? Bueno, a ver, es n cuadrado más 2n más 1, por las dudas no voy a ir haciendo ninguna cuenta para poder aprovechar todo, menos 2n menos 2 menos 3, y me quedo un poquito ahí. Y digo, bueno, lo que hice fue desarrollar solamente este miembro de lo que se llama la tesis, lo desarrollé. Y voy a ver si encuentro la hipótesis entre alguno de sus términos. Y efectivamente sí, encuentro n cuadrado menos 2n menos 3. ¿Sí? Entre todos esos términos está la que era la hipótesis inductiva. Está. Entonces yo lo que seguro puedo decir que n cuadrado menos 2n menos 3 es mayor que 0, por la hipótesis inductiva. Entonces yo voy a decir, bueno, acá aplico la hipótesis inductiva en este momento. Entonces yo voy a decir que esto, toda esta expresión, es mayor que 0 más lo que está sobrando. Ahora lo dejo así, más 2n más 1 menos 3. Este 2n es este 1 es este, perdón, menos 2. Menos 2. Y este menos 2 es este. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, vamos bien, profe. Entonces, en este paso se aplicó, espérenme un poquito, a ver, ahí. En este paso lo que hice fue aplicar la hipótesis inductiva. ¿Ven? Entonces, ¿pero qué pasa? Está acompañado esa suma de otros términos, que yo no los puedo así eliminar. Yo puedo decir, toda esta suma es mayor que esto. Esto, ahora lo miro, acá está el 0 más lo que sobraba. Esto que me queda acá es igual a 2n más 1 menos 2, sería 2n menos 1. Bien, entonces, mi expresión original queda mayor que 2n menos 1, pues yo sigo así, me encuentro con un mayor que 2n menos 1. Y yo quería ver, no sé si se acuerdan, que era mayor que 0. Yo tenía que probar que era mayor que 0. Y llegué aplicando la hipótesis inductiva y nada más a ver que es mayor que 2n menos 1. Ahora, entonces, ¿no será que el 2n menos 1 evidentemente también es mayor que 0 cuando el n es mayor que 4? Porque si eso pasa, entonces esto será también mayor que 0 y habré probado, porque vengo desde acá, me encuentro con que es mayor que 0 más esto y esto es mayor que 0. Entonces ahora hay como un cálculo auxiliar para justificar de dónde digo yo que esto evidentemente en este contexto es mayor que 0. ¿Cómo justifico este mayor? Bueno, si quieren lo llaman cálculo auxiliar. O en un costadito, yo digo, estábamos diciendo que para este ejercicio el n era mayor que 4. Tanto es así que dijimos que la p, en el primer valor que probamos que p era verdadero, era para el 5. Entonces, si el n es mayor que 4, y acá tengo 2n menos 1, digo, bueno, 2 por n es mayor que 2 por 4. O sea, yo estoy multiplicando por 2 la desigualdad. Entonces, 2 por n es mayor que 2 por 4.
Y entonces 2 por n menos 1, que es justo lo que yo tengo acá, ahora le resto 1, es mayor que 2 por 4, que era 8 menos 1. Y este 8 menos 1 da 7. Entonces el 2n menos 1 me quedó que es mayor que 7. Eso es seguro, yo llego hasta ahí. Entonces yo desde acá, con este cálculo auxiliar, seguro puedo decir, y ahora bueno, lo voy a acomodar para poder usar lo que probé, yo lo que seguro puedo decir que esto es mayor que 7. Y acá lo justifiqué. Pero es cierto, y ahí no hay nada para justificar, que el 7 es mayor que 0, ¿o no? Todo eso se les tiene que ocurrir, ese es el problema. Entonces ahora sí, esto ya sabemos, entonces quedó recién ahí probado que esta expresión es mayor que 0. Entonces P de n más 1 es verdadera. Por lo tanto, P de n más 1 es verdadera y entonces la conclusión del criterio que P de n es verdadera para todo n mayor que 4 en este caso. ¿Sí? El otro es igual, no igual, del tipo. Así que el otro les diría que lo prueben, que traten de verlo. ¿Quedó claro, Guido? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, vamos a retomar donde estábamos charlando de complejos. Estábamos en la forma trigonométrica, la repaso un poquito. En el medio apareció la ecuación de la circunferencia, que ya ahí charlamos bastante, ¿no? La ecuación de la circunferencia, que era esta así, en donde el centro, que se le suele poner así, es el alfa beta. Perdón, profe, ¿se podrá agrandar el archivo de Word para verlo completo? Sí, tenés razón. Porque vemos todo el escritorio en realidad. Ahí está. Ahora sí, gracias. Sí, díganme cuando pase. Gracias. Yo por ahí no me doy cuenta. Sí. Bueno, repito. Ya vamos acá. Donde el centro es el alfa beta y el radio es R, ¿no? Y esta era la ecuación. Entonces, bueno, vimos algunos ejemplos, ¿sí? De la ecuación de la circunferencia. Entonces, si a mí me hablan solo de que el módulo sea 2, entonces no quedó representado un único complejo, sino que todos estos, todos los que están en la circunferencia, con centro en el origen y radio 2, la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o si quieren, a cuadrado más b cuadrado igual a 4. Acuérdense que acá lo que está es el radio al cuadrado, entonces el radio 2. Bueno, estos borde es el igual, los de adentro solo sería el menor estricto a 2, los de afuera el mayor estricto a 2, los de afuera y el borde es mayor o igual, los de adentro y el borde es menor o igual, bueno, y ustedes ya se van a ir dando cuenta en cada caso. Cuando no quieren considerar al borde porque hay un mayor estricto, entonces lo que tienen que hacer es dibujar la circunferencia y después borrar, ¿sí? Un poquito para que quede punteado el borde, ¿sí? Si fuera mayor estricto, para que se entienda que el borde no está, entonces la puntean, ¿sí? Bueno, trabajamos un poco eso en la clase pasada y volvimos a hablar entonces de cómo hacemos para determinar un punto en el plano complejo de forma trigonométrica. Entonces, una consideración es el módulo, pero ya vimos que si con solo el módulo sería toda la circunferencia. Necesitamos un elemento más, que es el argumento. El argumento es el ángulo, ¿sí? Para cada complejo, que queda determinado al considerar la semirrecta del eje real, la semirrecta positiva, ¿sí? Del eje real, ángulo ese que queda formado, que tiene un lado, que es la semirrecta positiva del eje real, y el otro lado, ¿sí? En ese sentido, en el sentido antihorario, al revés de las agujas del reloj, hasta que me choco con la semirrecta que contiene al módulo. Ese es el ángulo, por eso está la flechita así. No al revés, sino para este sentido. Nosotros acá tomamos sentido positivo, el que es el contrario al de las agujas del reloj. Si el complejo estuviera acá, entonces el módulo sería este y el ángulo es todo hasta acá. Si el complejo estuviera acá,
Entonces, el módulo siempre es la distancia con respecto al origen, pero el ángulo, el argumento principal es este hasta acá. Y si el complejo estuviera acá, entonces este es el módulo y el ángulo sería todo ese hasta ahí. ¿Está bien? Siempre en sentido antihorario. Bueno, aclarado eso, pasamos de la forma binómica del complejo, que sería z igual a A más BI, con A y B reales, ¿sí?, a lo que es la forma trigonométrica. Que como queda determinado un triángulo rectángulo, vuelvo acá, queda determinado, ¿ven? Un triángulo rectángulo, simplemente trasladando B, digamos, acá al extremo, al extremo del vector, ¿sí? Entonces, esto es B, esto es A, entonces quedó el triángulo rectángulo. Y yo ahí puedo tener algunos datos con respecto a phi, como son su seno, el seno de phi, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que entonces sería A sobre el módulo de z, y el seno del ángulo, que dije A, perdón, B. Estoy diciendo dos veces seno, perdón, acá quise decir coseno, perdón, yo acá quise decir coseno. El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Seno, ahora sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, considerando eso, de ahí sale que A es el módulo de z por el coseno de phi. O sea, lo pasé multiplicando y despejé A. Y B es el módulo de z por el seno de phi. Entonces, el A más BI uno lo puede escribir con este A y con este B. Eso es lo que se hace y ahí sale la forma trigonométrica. Entonces, tomando ese A como módulo de z coseno phi y ese B como módulo de z de seno phi, entonces, reemplazando A y B por eso y después sacando factor común módulo de z, aparece esta expresión. Esta expresión es la que se conoce con el nombre de la forma trigonométrica, de un complejo. Y la forma polar es reemplazar, digamos, este paréntesis por este símbolo, porque siempre es coseno ángulo más si seno ángulo. Entonces pongo el ángulo con la barra así y yo digo esto representa esa expresión. Y ya está. Bueno, para 1 más si hay que considerar, si venía dado en forma binómica y me lo están pidiendo en forma trigonométrica, requiere entonces de dos elementos, que es el módulo y el argumento. Esas son las dos cosas que preciso para poder llegar. Para calcular el módulo era la fórmula de módulo, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Para el complejo 1 más si, A es 1 y B es 1. Entonces es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 2. El módulo de 1 más i raíz de 2. Pero necesito calcular el argumento que tenía esta fórmula. El coseno de phi es A sobre el módulo, el seno de phi es B sobre el módulo, reemplazo, racionalicé y quedó que el coseno de phi es raíz de 2 sobre 2 y que el seno de phi es raíz de 2 sobre 2. Entonces hay que conseguir phi, que será el arco cuyo argumento es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? El arco coseno, digamos, es raíz de 2 sobre 2 y el arco seno también es raíz de 2 sobre 2. O miran la tabla y se fijan qué ángulo tiene como seno raíz de 2 sobre 2 y como seno también. Y resulta que es pi sobre 4. Lo pueden buscar en la calculadora también. Cuando ya tienen el módulo y el argumento, entonces ahí sí vienen acá y dicen, bueno, ¿cómo era que se escribía el complejo? Y se escribía como módulo de z por seno phi más i seno phi. Bueno, ¿y quiénes son? El módulo de z es raíz de 2, phi, pi sobre 4. Entonces, acá, esta manera, esto es un el por común, quedó escrito en forma trigonométrica. La expresión de al lado es lo que se conoce con el nombre de la forma polar del complejo, que rescata solamente las dos, digamos, los dos elementos
definen el complejo, que es el módulo y el argumento. Con esto ya interpreto la expresión coseno pi sobre 4 más i seno pi sobre 4. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, lo mismo se puede calcular para cualquier complejo. Si mi complejo fuera, por ejemplo, 2i, estos que son fáciles los podemos, por ejemplo, graficar. 2i está acá. ¿Sí? Si acá estaba i, este es 2i. Entonces, el módulo va a ser la distancia al 0, 0, que es esto, que no va a ser otra cosa que 2. Igual ahora voy a hacer las cuentas. El argumento es el ángulo que queda entre el eje real positivo de las x y la semirrecta que contiene a 2i, que es el eje y. O sea que ese es pi sobre 2, claramente, a 90 grados si quieren, sobre 2, ¿no? Bueno, pero ¿cómo sale? Yo digo, bueno, a ver, módulo de 2i, ¿quién es? Y es la raíz cuadrada de la parte real que es 0 más al cuadrado, ¿no? Porque 2i es 0 más 2i. Más 4. O sea que es raíz cuadrada de 4, que es 2. O sea que 2i tiene módulo 2. Bueno, es una de las cosas que precisaba. ¿Y qué precisaba? Que el coseno del ángulo sea la parte real, que es 0, sobre el módulo. O sea que da 0. Y el seno es la parte imaginaria, que es 2 sobre 2, que es 1. ¿Bien? Entonces, acá ustedes se fijan en la tabla o mediante la calculadora, buscar el argumento cuyo coseno es 0 y el seno es pi sobre 2. Y el seno es 1. Y el argumento justamente es pi sobre 2. Cuando ya tienen pi sobre 2, vuelven y dicen, bueno, se escribe como 2 por coseno pi sobre 2 más i seno pi sobre 2. O si quieren, como 2 pi sobre 2. Bueno, si el número es real positivo, el argumento va a ser 0. Porque ¿qué ángulo queda formado entre, por ejemplo, el 3, ¿sí? La semirrecta que contiene el 3, y el eje positivo de las x? Y 0. ¿Sí? Entonces, los que están justo sobre los ejes son fáciles de conseguir, por lo menos que sea coherente el argumento que consigo con dónde está ubicado el complejo. Siempre conviene verlo visualmente dónde está, en qué cuadrante, para por lo menos no errarle en los signos. Mientras que el menos 3 está acá, está sobre este eje, ¿sí? La parte negativa de x. Entonces el argumento va a ser todo ese hasta acá. O sea que va a ser pi. Para el menos 3, ¿sí? El argumento les va a dar pi. Y haciendo estas consideraciones también les da pi. ¿Está bien? Bueno, o sea que si es real positivo el argumento es 0, si es real negativo el argumento es pi, si es 2i, 3i con el b por i, con el b mayor que 0, les da pi sobre 2. Si fuera menos 2i, andaría acá. Entonces el argumento sería todo este, ¿sí? Que es 2,70 o 3 medios. ¿Está bien? Bueno, pero puede ser cualquier otro que esté ubicado en cualquier parte, entonces ahí se tienen que manejar, si es un ángulo notable con la tabla y si no con la calculadora. Bueno, ¿por qué usamos o presentamos a los complejos en forma polar? Porque hay determinadas cuentas que son mucho más sencillas de resolver si el complejo viene dado de esa forma. Entonces, por eso hay que entender un poquito qué pasa. Antes de eso, les quiero mostrar alguna cuestión relacionada con la definición de ángulos congruentes, porque justo acá pesa mucho esa parte. Vamos a la definición. Dos ángulos son congruentes módulo 2pi. Módulo 2pi. Si existe un número k entero, esto es k y z es entero, de manera que la diferencia entre un ángulo y el otro es un múltiplo entero de 2pi. O sea que dos argumentos decimos que son congruentes módulo 2pi si cuando los resto me da un múltiplo de 2pi. Este es el concepto. Vamos a ver cómo impacta acá. Por ejemplo, 9 cuartos de pi. Miren, pi sobre 4 es 45. Entonces, ¿quién sería pi sobre 4 si yo me pongo a dibujar un poco?
es este es pi sobre 4. Ahora, 9 cuartos de pi, ¿quién sería? Miren, acá tengo un pi sobre 4. Acá tengo 2 pi sobre 4, porque es pi sobre 2. Acá tengo 3 pi sobre 4. Acá tengo 4 pi sobre 4. Acá tengo 5 pi sobre 4, 6 pi sobre 4, 7 pi sobre 4, 8 pi sobre 4, claro. 8 pi sobre 4, que no es otra cosa que 2 pi. Uno más, o sea que miren, este argumento es 9 cuartos. Ese es 9 cuartos de pi. Entonces, yo digo, ¿con quién es congruente módulo 2pi? Pero ¿con quién, si busco, cuál sería el representante de él en un giro, ¿sí? Entre 0 y 2pi. Y bueno, el representante, ¿sí? ¿Quién es el congruente? Es el representante entre 0 y 2pi. No es otra cosa que este, pi sobre 4. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago 9 cuartos pi menos pi sobre 4, me da 2pi, ¿sí? Entonces, 9 cuartos es congruente con pi sobre 4 módulo 2pi. En realidad, no es otra cosa que a pi sobre 4 sumarle un giro. Pero podrían ser 2, 3, más giros. Podría ser incluso al revés, en sentido contrario. Entonces, el K sería entero negativo. Así que, bueno, este es el concepto. Después vamos a ver cómo impacta. Vemos otro ejemplo. Por ejemplo, 21 cuartos de pi. ¿Con quién es congruente? Si a mí me dicen así, 21 cuartos de pi. ¿Con quién es congruente módulo 2pi? ¿Cómo hago esa cuenta? Bueno, 21 cuartos de pi. Esto es más todavía. Uno no va a hacer esto, pero bueno, hoy que es el primero, en que se entienda el concepto, vamos a ver. La separé en cuartos, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo tengo un cuarto, 2 cuartos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cuartos de pi. Ese es 21 cuartos. Profesora, una pregunta, ¿por qué lo ponen así en forma de caracol? No lo pongo en forma de caracol, lo estoy contando. O sea, me sale así. Este es pi sobre 4. Este es un pi sobre 4. 45. Un pi sobre 4. 2 pi sobre 4 te da el pi sobre 2. ¿Qué es este? Entonces lo voy viendo. Un pi sobre 4. 2 pi sobre 4. Ahora sí. Y así todo el... 3 pi sobre 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un poco así para ver gráficamente cómo es que sale, ahora vamos a ver la cuenta, que los 21 cuartos de pi son congruentes con 5 cuartos de pi, que es justamente este, ¿sí? Que sería, lo pongo en rojo, los 5 cuartos de pi sería de acá hasta acá. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Entonces uno lo que trata es que si por alguna cuenta uno se encuentra con que un ángulo superó el giro, entonces en ese paso pone el resultado que le da, que son los 21 cuartos de pi. Y en el paso siguiente corrige, esto es, restar la cantidad de giros que sean necesarios para que el argumento, ¿sí?, poder presentarlo entre 0 y 2pi, mayor o igual que 0 y menor estricto que 2pi. Eso es lo que decimos, buscarle el representante en la clase, o si quieren, el congruente menor que un giro. Entonces, ¿cómo saqué yo? Así, dibujándolo, pero si fuera un número más grande, o sea, si el argumento fueran 100 cuartos de pi, ¿qué cuenta hay que hacer para conseguir el x? ¿Entienden? Bueno, entonces lo hacemos con esto. Lo que hay que pensar, una manera de pensarlo, otros lo pueden pensar distinto. Una manera de pensar es, ¿cuántos cuartos hay en un giro? O sea, en una vuelta. ¿Cuántos cuartos hay en una vuelta? ¿Por qué cuartos? Porque acá decía cuartos, por eso digo, ¿no? Estoy buscando. 8 cuartos habrían 2pi. Claro, hay 8. Que justamente 8 sobre 4 es 2. Entonces lo que vamos a hacer es, al 21, lo vamos a dividir por 8.
Bueno, cuando el 21 lo divido por 8, entonces estamos con 2, por 8, 16, y 17, 18, 19, 20, 21, me quedan 5, ¿verdad? ¿Este es el resto? Sí, es la cantidad Sí, de cuartos, ¿sí? sobran 5 cuartos entonces. Claro, que la cantidad de cuartos, o sea, sería la cantidad de cuartos que representa a este 21 cuartos pi. Eso es lo que quiero decir. Es decir, el 21, y viene de acá la cuenta, el 21 es 8 por 2 más 5. Todos estamos con pi, ¿no? Sí, o sea que el Así que congruente sería los 5 cuartos. 200. Si era sobre 4, todo es sobre 4. Pero esto, cuando distribuyo, acá tengo 16 sobre 4, me da 4, 4 pi son 2 pi, que es 0, entonces simplemente me quedan los 5 cuartos de pi. ¿Está bien? O sea, el resto me da la cantidad de cuartos. Y el 2 es la cantidad de vueltas, de giros. Entonces acá se dieron 2 vueltas completas, y después a eso hay que agregarle 5 cuartos. Ahí llegué al congruente menor que un giro. Pero no solo hay que restarle giros, sino también puede ser que haya que sumarle si es negativo. Depende. Tiene que ser el argumento, para nosotros, tiene que ser siempre mayor o igual que 0 y menor estricto que 2pi. Eso es lo que tiene que pasar. Profe, ¿Cómo sería un caso en el que tendríamos que, digamos, que ir al revés de las agujas del reloj? ¿Cómo lo tendríamos Si te dieron presentado? unos 3 medios de pi, por ejemplo, si te hubiera dado, tienes congruente menos 3 medios de pi. Bueno, si estamos con una manera es ir sumando 2pi hasta conseguir el congruente menor que un giro y listo. Si yo a esto, por ejemplo, le sumo 2pi, entonces yo tengo 2 menos 3 más 4pi, ¿no? Cuando hago esta cuenta me da pi sobre 2. Y está bien, porque fíjense, ¿qué sería hacer menos 3 medios de pi? Acá tengo menos 1 medio, acá tengo menos 2 medios, acá tengo menos 3 medios. Nosotros, por eso es menos, ¿no? Porque va al revés. Pero nosotros tomamos mayor o igual que 0 y menor que 2pi. Entonces, en realidad, el que corresponde es este. ¿Y este qué es? Y justamente a los menos 3 medios de pi le sume 2pi. O sea que si es negativo, vayan sumando las cantidades de vueltas que sean necesarias. Y si es positivo, le restan, si se pasaron, y es positivo, le restan la cantidad de vueltas, o sea, de 2pi, de múltiplos de 2pi que sean necesarias. De ahí van a llegar. Vamos a hacer ejemplos en donde surge la necesidad. Por ahora, esto es simplemente hablar de ángulos congruentes. Bueno, ¿ejemplos de qué? Y bueno, el tema es cómo se opera, cómo se hacen las cuentas cuando el complejo, en lugar de tenerlo dado en forma binómica, lo tengo dado en forma trigonométrica. ¿Qué cuentas puedo hacer? En general son las de producto y cociente y potencia y radicación, esas. Y sale facilísimo. Por eso, siempre y cuando el complejo esté dado en forma trigonométrica. Pero hay algunas cositas que controlar, que esas son las que vamos a controlar ahora. Bueno, si yo tengo un complejo, que acá está con la notación polar, que esto es lo mismo que decir módulo de z por coseno tita más i seno tita. Y tengo otro complejo, que lo llamo z', que tendrá su módulo, que es módulo de z', y su argumento, que es tita'. Entonces, acá dice que para multiplicarlo, si tienen el desarrollo en el apunte, lo que hay que hacer es multiplicar los módulos, fíjense, multiplicar los módulos. El argumento es un omega, dibujé omega, donde omega es la suma de los argumentos de cada uno de los complejos que quería multiplicar. Entonces, con ese dato, vamos a hacer este ejemplo. Y Z era este complejo, que no sé si se acuerdan hoy cuando empezamos a charlar y el otro día, este no es otra cosa, por si se acuerdan, que el 1 más i. El 1 más i, cuando le calculamos el módulo del argumento, da este. Y si Z' es este otro,
Este son 3/4 de pi, pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4. Estoy en el segundo cuadrante, así que este debe ser el menos 1 más i. Bueno, no importa. ¿Cómo los multiplico? Según esta fórmula. Bueno, y el desarrollo está en el apunte y se puede leer fácilmente. Es el producto de los módulos, eso es lo que puse acá, y según esto sumo los argumentos. Sobre 4 más 3/4 pi. Sobre 4 más 3/4 pi son 4/4 de pi. 4/4 de pi, o sea, 2. Eso es 2 por coseno pi más i seno pi. El coseno de pi, lo buscan en la tabla o en la calculadora, es menos 1. Y el seno de pi es 0. Entonces, sería así la cuenta, ¿no? 2 por menos 1 más 0i, o sea, menos 2. ¿Eh? O sea que si ustedes multiplican estos dos complejos, les dan menos 2. Y fue muy simple de hacer la cuenta. Para multiplicar, se multiplican los módulos, se suman los argumentos. ¿Qué puede pasar? Cuando yo sumo un argumento con otro, según quiénes sean los que yo estoy sumando, capaz que tengo suerte y me dan la suma entre 0 y 2pi, que fue justo este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo yo sumé uno que estaba entre 0 y 2pi con otro que estaba entre 0 y 2pi, y el argumento me dio entre 0 y 2pi. Pero eso en este caso, según quiénes sean los complejos que yo quiero multiplicar, podrá pasar que la suma me dé entre 0 y 2pi o que me pase, ¿sí? Tranquilamente, si yo estoy multiplicando por ahí este complejo que tiene todo este argumento, ¿no? Y ese sería un Z1, con otro que, por ejemplo, está acá, que es un Z2, bueno, los módulos los voy a multiplicar y cuando sumo los argumentos, el de Z1 estaba entre 0 y 2pi, el de Z2 también, pero al sumarlos se me fue de un giro, se me fue más grande. Pero en ese caso, hago, en el primer paso, pongo el resultado que me da, así, pasado de un giro. Y el acto seguido, en el paso siguiente, corrijo. Quiero decir, ese ángulo que era tan grande, ¿sí?, que se pasó de un giro, le resto la cantidad de giros que sea necesaria para que me quede entre 0 y 2pi. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando el representante de la clase, ¿sí?, de ese argumento que está entre 0 y 2pi. ¿Sí? Vamos a ver. Así se multiplican. No hable de suma, de producto. Para multiplicar complejos, multiplico módulos, sumo argumentos. Acá hay un ejemplo, en la guía tienen más. Para dividir dos complejos, bueno, el primer requisito que el que está en el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no? Si no, no hay cociente. Y entonces, bueno, acá está un poco la cuentita de cómo es que se dividen. Lo que tenemos que hacer es dividir los módulos y restar los argumentos. Al del numerador le resto el del denominador, en ese orden. De vuelta, el desarrollo está en el apunte. Pero bueno, esto es lo que tienen que saber. Lo que da es ese valor y decimos o su congruente menor que un giro. ¿Por qué? Porque depende, de vuelta, quién es tita y quién es tita prima. Cuando yo los resto, es que me quedo entre 0 y 2pi. Y está bien y listo, no tengo nada que corregir. Pero imagínense que tita fuera 0, tita prima fuera pi sobre 2. Cuando hago esta resta, el total me da menos pi sobre 2. Entonces, en ese primer paso yo pongo menos pi sobre 2. Y en el paso siguiente corrijo, le sumo un giro a esos menos pi sobre 2, ¿sí? Y me va a terminar dando 3/2 de pi. Y ese es el argumento que corresponde, porque la definición de argumento exige que el ángulo sea mayor o igual que 0 y menor que 2pi. Ese es el argumento principal. Entonces uno tiene que ajustarse a eso. Entonces miren. Consulta. Sí, sí. Acá era que para limitar las vueltas se podía usar menos 2kpi, ¿o estoy equivocada? En los ejercicios que vienen, eso es darle los 2kpi, sí.
Ahora, Ahora había una los truquito. ejercicios que vienen en donde te pide determinar los complejos que cumplen, que el módulo sea tanto y el argumento tal cosa. Ahí sí, aplicamos. Todavía no vi las propiedades todas de argumento, estoy recién trabajándolas. Sí, pero está cerca. No, perdón, se me vino a la cabeza como que Sí, era acá que se sí, aplicaba sí. eso. Estamos cerquita, ya estamos cerquita, Rafaela. Sí. Este ejemplo, si z es raíz de 2pi sobre 4 y z' es raíz de 2 3/4 de pi y los quiero dividir, entonces hago dividir este otro, que es lo que escribo acá. Entonces, el cociente entre los módulos, como eran iguales, raíz de 2 y raíz de 2, entonces me da 1. Y el numerador le resto el argumento del denominador, o sea, pi sobre 4 menos 3/4 de pi, ¿ven? Entonces hago en primer paso la cuenta y esto es 1 menos 2/4 de pi, que es lo mismo que decir menos pi sobre 2, que es lo que hice acá. Pero bueno, no lo dejo así, ¿por qué? Porque el argumento no tiene que ser negativo. Entonces, ¿cómo lo acomodo? Y bueno, si estoy así y no sé qué hacer, empiezo a sumarle 2pi, digamos, lo hago a mano. Si le sumo 2pi, entonces tengo 2 menos pi más 4pi, o sea, me da 3 medios de pi. Muy bien, este sí está entre 0 y 2, y eso es lo que puse ahí. Y después lo escribí en forma binómica, pero no es porque me lo pedían, para ver quién era. 1 coseno 3 medios pi más y seno 3 medios pi. Bueno, acá entonces voy a esa tabla y me fijo. El coseno de 3 medios pi es 0. Y el seno de 3 medios pi es menos 1. O sea que esto termina siendo 0 menos i, o sea, menos i. ¿Ven? No se olviden que siempre está la i. Estar ahí o atrás acá, pero es lo mismo. Como el seno es menos 1, me da menos i. Por eso apareció ese menos i. Ahí. ¿Y no podría ser menos i cuadrado? Porque menos 1 no es i cuadrado. El menos 1 es i cuadrado, sí, pero no, porque si el menos 1, al revés, perdón. El menos 1 es i cuadrado, pero vos tenés menos i, o sea que tenés menos 1 por i. O sea que tenés i cuadrado por i y eso es menos i. ¿Lo entendiste? ¿Lo que expliqué? Sí, lo estoy pensando. Menos 1 es i cuadrado. Lo que yo siguiéndote a Sí. vos, acá ya estás. Pero vos saliste por ahí. Bueno, vamos a ver. Menos 1 es i cuadrado. Pero vos tenés menos i. O sea que es como multiplicar todo esto por i, si querés. ¿No? Claro, pero menos Al i, ¿cómo multiplicar lo tengo? por No i, lo tenía todavía. O sea, yo digo, si yo tengo menos 1, lo no reemplazás por sería, i cuadrado. Eso decís, claro, eso es lo que sí, pensé. No sé, está bien. sí, i, porque a vos te terminó dando menos i lo tenés siempre. Y el menos, pero el menos i, ¿Qué le hiciste? Esta i, ¿qué le hiciste? claro, ahí es donde nosotros cómo llegamos a esa menos i, porque tenemos que el coseno de 3 medios de pi es 0, entonces la parte real sería 0, ¿Sí? y el seno de 3 medios de pi es menos 1. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, si es menos 1, la parte imaginaria no sería i al cuadrado. No el seno es menos 1, no tiene parte imaginaria. Pero si vos querés pensarlo a esto como un i cuadrado, lo que yo te digo es que está multiplicado por i. Ah, no, ya entendí, no, estaba pensando algo mal. Ah, ya lo entendí. Tenés razón, sí, estaba imaginándome. El seno es un número real. El seno y el Porque coseno tenemos son i ahí adentro. la sinusoidal, ¿no? Que van tomando así estos valores, o si no, las dos son iguales, pero están corridas en realidad, ¿no? Esta es acá el seno de 0 es 0, entonces esta es 0, y después cuando el coseno de 0 es 1, bueno, acá 1, entonces va al revés, ¿no? Están desplazadas, pero son iguales. Bueno, seguimos. Cuidado con esos errores, porque por ahí. El ejercicio.
Está dividiendo Z por Z'. Sí, Y tiene la parte de los módulos del número. Pero ¿qué pasa con no entiendo qué pasa. Primero resta los ángulos, los pi sobre 4 menos 3/4 de pi. Y le queda pi sobre 1 del lado del módulo y pi sobre 2 menos pi sobre 2. ¿Y por qué se hace 3/2 de pi? porque no puedo dejar el argumento negativo. En un Ah, caso sí, pero en el siguiente tengo que corregir, porque es requisito, definición, que es lo que yo les decía acá, ¿dónde está? Acá, que el phi tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que 2pi. Entonces, en el paso que me da mi negativo lo dejo y en el siguiente, para corregir, entro a sumar 2pi, la cantidad de veces que sea necesaria hasta que el resultado me dé 3/2 de pi. Eso es buscar el congruente menor que un giro. bueno, gracias. Entonces, cuando tengo una división Z dividido Z', los ángulos se restan. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Mm, Acá es eso. ¿Ven? El resultado, Z segunda, es un complejo que tiene por módulo el cociente de los módulos y por argumento la resta de los argumentos. Pero si esa resta da negativa, entonces le tengo que sumar un giro. ¿Y cómo lo expreso eso en la definición? Diciendo, es esta fórmula o congruente menor que un giro. O en lugar de tita menos tita prima, en el caso que me dé negativo, le sumo 2pi. Y si me pasé de un giro, le resto 2pi. Eso es. ¿Y por qué Estamos Z la tomando N? el Ahora, argumento principal. Lo que estamos considerando es el argumento principal. Le llamamos principal al que está entre 0 y 2pi, no al que da vueltas, porque hay infinitos. ¿Cuál es entonces? El que hay que tomar. Claro. Entonces, para que quede determinado para cada complejo cuál es el argumento que se toma, entonces, en un primer paso me da la otra cosa y en el paso siguiente corrijo. Y entonces ahí devuelvo el resultado en condiciones, que sería con el módulo y el argumento entre 0 y 2pi. Lo hacemos por después podemos ver Z, por ejemplo, a la potencia, ¿viste? Cuando pones Z y una potencia. Ahora viene eso. Gracias. La fórmula que vamos a ver ahora es la fórmula de De Moivre. Se llama así, es el nombre del matemático que estudió estos temas. Y lo que nos da, yo diría que es como una generalización en principio del producto. En principio, cuando el n es natural, es una generalización del producto. Porque, ¿qué pasa si en lugar de hacer z por z', en principio, ¿no? Yo hago z por z? Entonces ya ahí tendría z al cuadrado. Entonces, si uno hace z al cuadrado, supónganse que z era así como dice acá, módulo de z, tita, y quiere hacer z al cuadrado, de donde venimos, que es de haber visto el producto, será esto, z por z. Tiene que ser eso. ¿Y cómo se multiplica? Y bueno, eso es el producto de los módulos, o sea que queda al cuadrado, y la suma de los argumentos, tita más tita, o sea, tita. ¿Sí? Después, si acá me pasé, lo de siempre, yo ya tanto no le voy a hacer hincapié, pero ya está claro, ¿no? Si me paso de un giro, le resto pi. O 4pi, o 6pi, o 8pi, o un múltiplo entero de 2. Entonces, si hago z al cubo, ¿qué va a hacer? Y lo que era z al cuadrado por z. Entonces, bueno, esto ya nos está dando a entender que la fórmula para calcular z a la k, en principio, cuando el k es natural, vamos despacito, cuando el k es natural, es hacer el módulo acá y k por tita, porque, o phi o lo que sea, porque al sumar tita por más tita, más tita, más tita, n veces o k veces, será k por tita. Pero resulta que esta fórmula de De Moivre se puede probar también para el caso, siempre que z no sea el 0, ¿no? Para el caso negativo. Es decir, también puedo calcular de esta manera z a la menos 3. Que no es otra cosa que hacer 1 sobre z al cubo, ¿no? Eso es z a la menos 3.
Pero quiero decir, esta fórmula de Moore la aprobó no solo para el caso en que el n es natural, o el k es natural, sino también el caso en que es negativo, o cero. La única salvedad para el caso en que es negativo es que el z no tiene que ser 0, porque no podría estar acá, ¿no? Pero si no, vale, y esa era la pregunta que me estaban haciendo. Es decir, no solo ustedes pueden calcular 1 más i, por ejemplo, a la 16, voy a empezar por este que es como más fácil y después voy a hacer el otro. No solo ustedes, si tienen que el z, que era 1 más i, escrito en forma polar, es raíz de 2pi sobre 4, esto lo pueden calcular, por ejemplo, elevado a la 16. No sería otra cosa que en forma binómica que hacer 1 más i a la 16. Pero 1 más i a la 16 es un trabajo enorme. Porque 1 más i a la 16 sería hacer 1 más i por 1 más i por 1 más i por 16 veces. 16 veces. Y todas las distributivas, y no errarle, y el cuadrado y el cubo, todo eso. Entonces, en forma binómica esa cuenta es muy molesta, casi imposible de hacer. Mientras que con esto que vimos, que es la fórmula de De Moivre, fíjense, si uno al 1 más i lo teníamos escrito en forma polar, entonces lo que quiero calcular es raíz de 2pi sobre 4 todo a la 16. ¿Y eso qué es? El raíz de 2 a la 16, porque estoy aplicando la fórmula, ¿ven? El módulo a la k, o sea, raíz de 2 a la 16, multiplicar por 16 el ángulo, o sea, 16 pi sobre 4. Y en este primer paso lo dejo así. En el paso siguiente, o sea, en el igual, hago igual y ahora corrijo. Digo, bueno, a ver, la raíz cuadrada de 2 a la 16 cancelo y me queda 2 a la 8. 16 dividido 4 es 4pi. Así estoy, todavía no estoy. 4pi, me pasé de un giro, porque 4pi, fíjense, esto es pi, 4pi. Entonces, si le resto un giro, todavía no estoy entre 0 y 2pi. Y si le resto 2, sí. O sea que el argumento es 0. Este es el número 2 a la octava, coseno 0, más i seno 0. ¿Sí? El coseno de 0 es 1. El seno de 0 es 0. Entonces esto da 2 a la octava. No sé si está bien la cuenta, es 2,56, ¿no? Sí. 4, 6, 32, 64, 128 y 2,56. Sí, correcto. Y dio un número. Dio 2,56. Fíjense que fueron 1, 2, 3, 4 pasos para conseguir el resultado. Y si lo hacíamos en forma binómica, teníamos que hacer todo esto, y estaríamos hasta el jueves, ¿no? Haciendo la cuenta. Ahí quiero que valoren la importancia de la forma trigonométrica. Escucho. No, Sí. no sé, Lo mío ¿querías es preguntar correcto, algo? Leo. Bueno, El argumento tiene que estar definido entre 0 y 2pi. 2pi queda excluido, por eso tenés que dar una segunda vuelta y te da 0. Sí, exactamente. Queda excluido. Bien. ¿Por qué? Porque si no, si estuviera, a esos que están ahí, no sé si usar el 0 o usar 2pi de argumento. Claro, claro. Entonces, por eso queda excluida. Es mayor o igual que 0, menor estricto que 2pi. Sí, ¿Leo? no, sí era justamente estricto esa parte. Ah, bueno, muy bien. Eso por un lado. Pero yo les dije que De Moivre probó que esta fórmula vale incluso cuando el k es entero. O sea que los enteros, yo no sé si ustedes se acuerdan, con ese símbolo, los números enteros, en realidad están compuestos por los naturales, unión el 0, unión los opuestos de los naturales, menos 2, menos 3, menos 8, menos 100. Esos son los números enteros. Quiere decir, lo que me está diciendo De Moivre es que cualquiera que sea el k vale la fórmula. El único tema es que si es negativo, el z no podría ser 0. Si el k es negativo, el z no podría ser 0, ¿no? Entonces, ¿quién es z a la menos 1? Z a la menos 1 es 0. 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 Z a la menos 1 es
para este caso, voy a borrar un poco porque hice mucho barullo. Si este era el z a la menos 1 es esto, con ese mismo criterio va a ser raíz de 2 pi sobre 4, que eso es 1 más i, todo a menos 1. ¿Qué es? Es raíz de 2 a la menos 1, que hablar de raíz de 2 todo a la menos 1 es decir 1 sobre raíz de 2. Por eso acá dice 1 sobre raíz de 2. Menos 1 multiplica acá, menos pi sobre 4. 1 sobre raíz de 2 menos pi sobre 4. En este paso lo pongo, pero en el siguiente corrijo. Entonces le sumo 2pi y me fijo si con eso lo arreglé. Al sumarle 2pi son 8 cuartos de pi. Entonces me quedan 8 cuartos pi menos pi sobre 4, me aparecen los 7 cuartos de pi que están acá. Entonces, el inverso de z, ¿quién es el inverso de z? El único complejo que multiplicado por z me da 1. ¿Sí? El elemento neutro del producto de los números complejos es el 1. Entonces, el único número que multiplicado por 1 más i me da 1 es 1 sobre raíz de 2, 7 cuartos de pi. O si quieren, esto lo racionalizan, les da raíz de 2 sobre 2, 7 cuartos. Bueno, eso vale en general. Atención con memoria, que es muy útil. Bueno, acá hay otro ejemplo, miren. ¿Quién sería el z? Era siempre el mismo. Lo hice con ese para abreviar tiempos, ¿no? Este era el z. Y entonces digo, ¿cuánto es z a la menos 8? Se ve que acá es menos 8. Entonces va a ser todo esto, todo este paréntesis, a la menos 8. Y de acuerdo a cómo funciona esa fórmula, es raíz de 2 a la menos 8, menos 8 cuartos de pi. Raíz de 2 a la menos 8 es como 1 sobre raíz de 2 a la 8. Acá cancelan y les queda 4. O sea que les queda 1 sobre 2 a la cuarta. ¿Sí? Lo pueden dejar así, 2 a la cuarta es 1 sobre 16. Lo pueden dejar así, o también como 2 a la menos 4. Eso como quieran, que es lo que puse acá. Todo es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Y cuando hago la cuenta, menos 8 dividido 4 me queda menos 2pi, que no me sirve así. Entonces le sumo 2pi y llegué a 0. Y esta sí es la solución. De la misma manera, ¿cuánto sería el z a la 121? Por decir algo. Es el raíz de 2, que era el módulo, de 121 y 121 cuartos de pi. Eso en este paso. En el siguiente tengo que corregir. Bueno, lo dejé, la raíz de 2 a la 121 lo dejé así. Y a ver qué hacemos con el 121 cuartos de pi. ¿Cómo hacemos para encontrar el congruente menor que un giro? Entonces la pregunta es, ¿cuántos cuartos hay en un giro? 4. No, 8. 8. 8 sobre 4, 2. Ok. Entonces, hago los 121, los divido por 8. Este 8, número de cuartos en un giro. Bueno, ¿cuánto es? 1 por 8, 8. 4. 1. Y acá, a ver, 5 por 8, 40. 1. ¿No? O sea que doy 15 vueltas enteras. 15. Y un cuarto más. El resto es el numerador de los cuartos con los que es congruente 121 pi. 121 cuartos de pi. Entonces, por eso, de acá hacia acá. Esta cuenta tiene que estar, si no, yo no sé dónde salió. Esto tiene que ver con las congruencias. Acá sí está entre 0 y 2pi. Acá no está. Este es mi paso intermedio hasta controlarlo. Bueno. Resumen de las propiedades de argumento. Acá voy a apelar sobre todo los que son de primer año, porque son todos ustedes, incluso también los que ingresaron ahora, a las propiedades de logaritmos. ¿Saben por qué? Porque si las recuerdan,
porque las de argumento son muy similares, para que las tengan presentes, con las de logaritmo. Yo no sé si se acuerdan ustedes que cuando aplicaban el logaritmo de un producto me lo llevaba a la suma de los logaritmos de cada uno de ellos. Y el logaritmo de un cociente, ¿a dónde me lo llevaba? La resta. Claro, al logaritmo del numerador menos el del denominador. Y el logaritmo de, por ejemplo, x a la a, o sea, una potencia, eso era n, o sea, la potencia, el exponente, por el logaritmo del elemento que estaba elevado a la a. Bueno, eso mismo pasa con las propiedades de argumento, que surgen de ver cómo lo que pasó incluso con el producto, ¿sí? Porque uno dice que es el argumento del producto de dos complejos es el argumento de uno de ellos más el argumento del otro, y después decimos que corregimos. Y era la conversación que teníamos hoy con Rafaela, creo que era, que dijimos, bueno, Sí, esto, lo de los dos capi. capi, bueno, claro, ahí estamos. ¿Cómo lo expresamos a eso? Que o le sumamos 2 capi o le restamos 2 capi. O sea, o le sumamos 2 pi una vez, 2 veces, 3 veces, o le restamos 2 pi la cantidad de veces que sea necesaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces acá están las propiedades. Estas propiedades las van a tener que tener a mano a la hora de resolver los ejercicios. Están presentadas, un resumen de las propiedades, de dos maneras, son equivalentes. Si yo hablo de congruencia, yo digo, bueno, atención con las propiedades. El argumento del producto de dos complejos es congruente con el argumento de uno más el del otro, módulo 2. El argumento es el ángulo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que cuando hacemos, yo sumo, digo, y después, si me pasé, le resto 2pi. Eso no lo aclaro acá porque estoy usando congruencia. Tiene que ver con el concepto de la congruencia. Si lo mido en términos de igualdad, entonces digo, el argumento de z más z por z' es el argumento de z más el de z', y ahí digo más 2k pi con k entero. Con k entero. Entonces yo ahí digo, bueno, veré el k quién es. Capaz que con k1 alcanza. ¿Sí? O sea, el k es a determinar en cada ejemplo, en cada ejercicio. Esto es expresar esta fórmula en términos de igualdad, y acá está en términos de congruencia. Entonces, el por me lo traslada a un más. ¿Ven? En cualquiera de los dos casos, por supuesto, porque es la misma propiedad. Acá aparecen los 2k pi, porque acá desapareció la igualdad. Desapareció la congruencia y apareció la igualdad. Si hay congruencia, no pongo los 2k pi. Si hay igualdad, pongo los 2k pi. El cociente, el argumento del cociente era una resta, ¿sí? En términos de igualdad lo expreso como una resta y más 2k pi. Veré si tengo que sumar o restar. El k es a determinar. El k es entero. El argumento de z a la n es n veces el argumento de z. ¿Sí? Congruente con eso, módulo 2pi. O lo que es lo mismo que el argumento de z a la n es n veces el argumento de z más 2k pi. Ustedes ven los ejemplos que estuvimos viendo y un poco desde lo que se trabajó de Demoir, esto medio como que surge, digamos, ¿sí? Desde los ejemplos que hicimos y viene de la definición de argumento principal de complejo y de cuándo dos argumentos son congruentes. Como consideración general, dos complejos son, dados en forma polar son iguales si sus módulos son iguales y los argumentos congruentes. Quiero decir, eso ojo, es decir, si yo tengo este complejo, ¿sí? Y tengo este otro, entonces yo digo, bueno, los dos son iguales, porque el argumento del primero era pi sobre 4, y el del segundo es 2pi más pi sobre 4. Entonces, como nosotros tomamos el argumento entre 0 y 2pi, en este contexto dos complejos son iguales si sus módulos son iguales y los argumentos congruentes. Bueno, estas propiedades hay que tenerlas a mano. En particular, cuando el n era entero, no sé si, sí, estaba acá dicho, el n es entero, digo acá, por esto,
el n es entero. En particular, cuando es menos 1, el argumento del inverso es menos el argumento de z módulo 2pi. O, si quieren, es 2pi menos el argumento de z. Lo dejo acá a mano porque en algunos ejercicios viene muy bien como destacarlo. En realidad está incluido acá, ¿no? Pero bueno, lo destacamos. Entonces ustedes tienen ejercicios como del tipo de los del 5 de la guía, en donde aparecen cuestiones de este tipo. Determinar y representar en el plano complejo todos los z tales que, y aparece esta condición. Una relación, algo que tienen que cumplir los complejos relacionado con el argumento y algo que tienen que cumplir relacionado con el módulo. Estos ejercicios puede ser que tengan una única solución, es decir, un único complejo, o que haya 2, o que haya 3, o que haya infinitos. Para cualquier situación, ustedes lo que tienen que aplicar son las propiedades de argumento para toda la expresión relacionada con el argumento, que cuáles son, que son estas que acabamos de ver acá, ¿sí? En general, en términos de igualdad, es más fácil trabajar. Y las propiedades del módulo, si es que hay algo del módulo que en este caso es muy fácil, el módulo es 2. Eso está diciendo que el módulo 2 es toda la circunferencia centrada en el 0, 0 de radio 2. Entonces, eso está diciendo que los complejos que yo estoy buscando, que cumplen a la vez las dos cosas, seguro están en la circunferencia de radio 2. Pero ahora el argumento, cuando yo resuelva toda esa expresión de argumento, me dirá cuáles son los argumentos que cumplen esa relación. Entonces, dentro de esa circunferencia de radio 2, marcaré esos argumentos y aparecerán los complejos que había que determinar, como dice ahí, determinar y dibujar. Vamos despacito. Entonces, el enunciado es este, que es del tipo de los ejercicios, del ejercicio del tipo ejercicio 5 guía. De ese tipo. Entonces, vamos a estudiar un poquito primero la parte del módulo. Tiene que satisfacer esto y esto a la vez, las dos condiciones. Vamos a ver el módulo. Z igual a más BI, es el Z. El módulo es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y quiero que sea igual a 2 porque me lo pide acá, entonces lo pongo. Elevo al cuadrado y queda A cuadrado más B cuadrado igual a 4. Entonces, eso no es otra cosa, lo que lo dibujamos, pero sí ya voy viendo lo que charlamos recién, ¿no? Que esto sería, bueno, perdón, pero la circunferencia de radio 2. O sea, si no estuviera la parte de argumento, entonces el módulo 2 es esto. Son todos los complejos que están ahí. Ahora, cuando resolvamos argumento, dibujaremos los rayos, ¿sí? Los argumentos que cumplen esta relación en la intersección de esos rayos, que son con los que se marcan los argumentos, con la circunferencia aparecerán puntos, que son los complejos que cumplen con este enunciado. Y así pasa en todos. Bueno, ahí hacemos un poquito. Entonces ahora vengo a trabajar la expresión de argumento, porque la de módulo ya está, ya terminó, ya sabemos que es. Acá el argumento de Z es igual, acá hay un por, aunque no se vea, vamos a rescatar un poquito cómo es la expresión. Dice argumento de, la voy a ampliar, 3 por el conjugado de Z al cuadrado, eso es lo que dice ahí. Bueno, ¿qué es? Hay un por. Entonces, eso es lo mismo que aplicar la propiedad de argumento, lo transforma en un más, porque tengo el por, acuérdense las propiedades de argumento. Entonces es el argumento del 3 más el argumento del complejo que está al lado del 3 multiplicando al 3. Más 2 capi. ¿De dónde salieron? Estoy mirando la propiedad
de la propiedad del producto, que dice que el argumento del producto es el argumento del primero más el del segundo más 2kπ. O sea, la propiedad de producto en el argumento, pero vista en términos de igualdad. Entonces la copio y digo, bueno, la aplico, más que la copio, la aplico a este caso. Bueno, pero resulta que no termina ahí la cosa, porque, bueno, acá la sigo copiando. Digo, bueno, el argumento del 3, ¿sí? Más el argumento del conjugado de z al cuadrado más 2kπ. ¿Quién es el argumento del número 3? El número 3 anda acá, 3. Si este era el 2, el 3 es ese. El argumento es el ángulo que forma el 3 con el eje real positivo de las x. Ahora lo podríamos calcular, seno, coseno, y nos va a dar. Pero hoy ya medio que quedó claro que si el número es real positivo, el argumento es 0. Si hubiera sido menos 3, el argumento es pi, ¿sí? Porque es qué ángulo forma, ¿sí? Con el eje real positivo de las x. Y si está ahí, el ángulo es 0. Entonces, por eso, el argumento de 3 en el paso siguiente terminó siendo un 0, ¿ven? Después tenía que hacer el argumento del conjugado de z al cuadrado. En realidad, el argumento de algo al cuadrado sería el argumento de algo a la n, congruente con n veces el argumento de eso. O si quieren, n veces el argumento de eso más 2kπ. Como ya estaban los 2kπ, los vuelvo a poner. Entonces, es este 2, bajo acá, 2 por el argumento del conjugado, más 2kπ. Todavía no terminé, porque la idea es despejar argumento de z. Y tengo el argumento... ¿Qué es el argumento? ¿Qué es qué? No escuché. El argumento que es en realidad. Yo no la escucho, no sé si... No, no se escucha. Creo que preguntó qué es el argumento, me parece. ¿Qué es el argumento? De vuelta, el argumento de un complejo z es este ángulo, phi. Es lo que estamos hablando, phi, que cumple que el coseno de phi es a sobre el módulo de z. Z es a más bi. Y el seno de phi es b sobre el módulo de z. Eso es el argumento. El ángulo, yo miro esto, miro la semirrecta que contiene, ¿sí?, el z y que pasa por el origen, esta semirrecta. Y miro qué ángulo queda formado entre el eje real positivo de las x y esa semirrecta. Eso es el argumento de z. Bueno, gracias. ¿Ya está? Bueno. Ya está. Y me quedó, estábamos hasta acá, y me quedó el argumento del conjugado. Bueno, ahí no sé si está, me parece que no. Atención, el argumento del conjugado es menos el argumento de z. Esto anótensela si quieren acá mismo. Argumento del conjugado es menos es congruente con menos el argumento de z, o si no, en términos de igualdad, el argumento del conjugado es 2pi menos el argumento de z. ¿Por qué? Y miren, si este era z, este era el conjugado. ¿Se acuerdan quién era el conjugado? Si tengo a más bi, el conjugado es a menos bi. Entonces, el argumento para este es este, y para este es todo este. O sea que, si este era tita, este es menos tita, o sea que es 2pi menos tita. Es otra manera de decir pi menos el argumento de z. O sea, a esta lista de propiedades, si quieren, le agregan esta. Bueno, entonces hago así, reemplacé argumento conjugado por menos el argumento de z y me queda argumento de z igual a 2 por menos el argumento de z más 2kπ. 2 por menos sería menos 2 veces el argumento de z más 2kπ.
tengo este elemento acá y menos 2 veces ese elemento. Entonces, todo en un miembro lo junto, me queda 3 veces el argumento de z igual a 2kπ. O sea, el argumento de z es 2kπ sobre 3. El argumento de z es 2kπ sobre 3. Ahora ustedes lo que tienen que dar es valores consecutivos acá. Pueden ser a partir del 0, pueden ser a partir del 1, pueden ser consecutivos negativos, lo que quieran. Pero tienen que darle valores consecutivos. Y entonces, de manera que ver cuáles son todos los valores de K que me da argumentos que sean diferentes, pero que sean mayores o iguales que 0 y menores que 2pi. O sea, que estén entre 0 y 2pi. Entonces me fijo, a ver, si en esta expresión el K es 0, entonces 2 por 0, 0 sobre 3 me da 0. Lo llamé, por llamarlo de alguna manera, el argumento de z tita. Entonces digo tita sub k. Quiero decir, tita es una expresión, depende del k. Yo tendré, cuando el k es 0, el tita 0. Cuando el k es 1, el tita 1. Cuando el k es 2, el tita 2. Eso es lo que voy a tener. Entonces, cuando k es 0, me da 0. Si k es 1, me da 2 por pi sobre 3. Cuando k es 2, me da 2 por 2, que son 4pi sobre 3. Y esta parte resuelve solamente entonces los argumentos que cumplen, que el argumento de z es el argumento de 3 veces el conjugado de z al cuadrado. Entonces, ¿qué se hizo? Se aplicaron las propiedades de argumento. ¿Cuáles son? Son esas que transforman al producto en suma, al cociente en diferencia y a la potencia en producto. Si fuera z a la n, es n veces el argumento de z. Bueno, más 2kπ, más las vueltas. Pero en cada expresión hay que aplicarla como más de una vez la propiedad. ¿Sí? Y bueno, juntando y despejando el argumento de z, porque eso es lo que definitivamente quiero, aparecieron 3 argumentos diferentes. Decimos no congruentes. Están todos entre 0 y 2pi, pero ninguno es múltiplo del otro, ¿no? Congruente, digo, en el sentido de congruencia. Entonces, los complejos que cumplen son, dentro de la circunferencia de radio 2, dibujo el argumento 0. El argumento 0 es todo acá. Pero que en intersección con la circunferencia es ese. Y el otro era 2 tercios de pi. Pi sobre 3 es 60, así que 2 tercios de pi es 120. O sea que sería todo esto. ¿Sí? Pero en intersección con la circunferencia es este solo. El otro es 4 tercios pi. Piense que 3 tercios de pi es pi. 4 tercios es acá sumarle 60 de vuelta. Entonces son todos los que están acá. Pero en intersección con la circunferencia, con módulo 2 es este. Y estos son los 3 complejos, y son nada más que 3, que cumplen el enunciado. Ahí gráficamente. Y acá, la respuesta analítica, digamos, 2, 0, 2, 2 tercios pi, 2, 4 tercios de pi. Ese era el resultado, en este caso. ¿Alguna duda? Bueno. Es mejor que el cuatrimestre pasado. Bueno, mejor entonces, me alegro. Eso es lo que debería pasar. Que este cuatrimestre... Susana, ¿no subís un poquito a la cuenta que no me terminaba de acordar o de dar cuenta cómo determinar el número de Ks? Eso era por el número que tenía antes el argumento, ¿no? Capaz que si lo veo en la cuenta me doy cuenta. Vale, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Acá. Claro, ahí entiendo ver hasta que llegamos a, porque pasaste el menos 2 argumentos de z, lo pasás al otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces ahí quedás con 3 argumentos de z, es Sí, igual a 2kπ. sí. Hasta ahí entendí perfecto. Bueno, Ahora,
argumento de z es 2k pi sobre 3. Como el argumento de z es un Sí, ya, ahora entendí. ángulo, Claro. pero esto es una expresión que depende de k. Otra manera de decir, bueno, sea phi sub k o tita, no que tita sub k, quiero decir, ¿no? Es un argumento, tita, phi, beta. Claro. Bueno, entonces digo, bueno, si k es 0 en esta fórmula, me da 0. ¿Sí? Tengo si k 0. Entonces aparece tita 0, que me da 0. Si K1 en esa fórmula tengo tita 1, me da 2pi sobre 3, ¿sí? Porque acá reemplazo por 1 acá. Si K2 Claro. se me da tita 2, 4 tercios de pi. 2 por 2, 4. Me olvidé, sigo. Si K3, tita 3 es 2 por 3 pi sobre 3. Hago la cuenta. Bueno, puedo hacer así o si no 6pi sobre 3, ¿no? Me da 2pi. Pero lo tomo mayor o igual que 0, menor que 2pi. O sea que me da 0. O sea que vuelvo acá. Claro, sí. Entonces ya no sirve. No Porque vale. yo tenía, si K4, yo sigo distraída. Y K4 es 2 por 4, 8 tercios pi. Pero 6 tercios pi eran pi. Así que ¿qué pasa? Este es congruente con 2 tercios de pi. Ya está. Entonces, en realidad, resultados de argumentos no congruentes tengo 3. En realidad está relacionado con este 3 que está acá. O sea, si ustedes hubieran dado valores de k, menos 5, menos 4, menos 3 consecutivos, ¿no? Menos 5 al más chico, le sumo 1 menos 4, le sumo 1 menos 3. Les hubieran dado argumentos negativos, pero después al pasarlos con los congruentes entre 0 y 2pi, hubiéramos obtenido estos 3. Es decir, que solamente hay 3 argumentos no congruentes que cumplen con la relación del enunciado. Y ahí cuando hay algo que yo me acuerdo cuando hacíamos las cuentas que siempre me confundía, que ahora lo veo re claro, que es que con las Ks, como arrancamos de 0, siempre tenemos un número más chico de Ks, que después cuando escribimos la respuesta con las Z, que arrancamos de Z1, Bueno, llegamos a Z. podés arrancar Siempre a 0 también. nos equivocamos. Podés poner, sí, ya te entendí. Sí. A ver, si querés que todo te coordine, decí que la respuesta es Z0, Z1 y Z2, y listo. Eso se puede decir también. Sí, todos tenían módulo 2 y los argumentos son los que dieron acá. El tita 0, el tita 1 y el tita 2. O sea, Ok. el 0, el 2, 2 tercios de pi, y el 2, 4 tercios de pi. Ahora, si vos justo a este le llamaste Z1, capaz que se te mezcla. Decís Z1, 2, y por ahí mirás el θ1, y ahí ya, bueno, por ahí perdés una solución, pero por el desorden, no porque no las tengas. El año pasado se me pasaba igual también, o sea, que es lo mismo que le pasa a Caro, o sea, como que ahora lo entiendo. Cuando lo explicaron esto el año pasado, estaba re perdida, que era pi, que entonces ahora ya es Estas otra cosas, cosa. claro, es lo que nosotros siempre les decimos. Llevan un tiempo hasta que uno le hace clic, entonces ahí ya de pronto entendió todo. Y a veces le hace clic dentro del cuatrimestre y a veces lamentablemente en el otro. Es lo que pasa y sobre todo al principio. Y es normal, es normal. Llevan un tiempo de maduración. Entonces, bueno, eso trato de ir más o menos despacio. Bueno, acá tenemos otro, a ver. También del tipo de los ejercicios del 5, del tipo. Determinar el plano complejo dice todos los que cumplen. Ven una relación de módulo y una de argumento. Ojo con el módulo. Cuando ustedes trabajan el módulo, ¿ven que dice 2 menos i al cuadrado? Bueno.
lo que no es el módulo de 2 menos el de i al cuadrado, no distribuye. Ustedes lo que tienen que hacer es primero resolver 2 menos i al cuadrado, a ver quién es. Eso les va a dar un complejo. Y después a ese complejo que les dio 2 menos i todo al cuadrado, le calculan módulo. Ah, Si al cuadrado es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4 por menos i, menos 4i, y el cuadrado del segundo, que menos i al cuadrado es menos 1 también, ¿sí? Pero no lo dejo así, porque estoy trabajando en forma binómica, tengo que llegar a un binomio. Entonces es 4 menos 1, 3, menos 4i. Y esto es 2 menos i al cuadrado. 2 menos i al cuadrado es 3 menos 4i. Bueno, ¿qué estaba buscando? Los complejos cuyo módulo es menor que el módulo de 2 menos i al cuadrado. Eso es lo mismo decir que buscar los complejos cuyo módulo es menor que el módulo de 3 menos 4i. ¿Cuánto vale el módulo de 3 menos 4i? Que esa es la cuenta que está acá. El módulo de 3 menos 4i es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que es menos 4 al cuadrado, que es 16. 9 y 16 es 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces, volviendo, yo busco los z cuyo módulo es menor que 5. Menor o igual. Dice, ¿no? Perdón, menor o igual. Ojo, menor o igual. pero ¿y por qué es menor o igual? Si en el enunciado Dice, a ver. pide No. menor. El enunciado dice menor, entonces soy yo. Dice menor el enunciado, esperen que esté... Acá, sí, tenés razón. Menor que 5, perdón, soy yo que... Lo que está, esto es lo que está mal. El módulo menor que 5 quedó acá, esto. Y es decir, lo que está queriendo decir es qué cosa es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero no, es menor que 5, esto no. Tienen razón, eso no. Menor que 5. Entonces, si fuera Y solo acá, el módulo, acá también sería raíz cuadrada que sea menor que 5, ¿no? Ahí, sí. el No, está bien, era así. módulo es 5, ¿sí? Bien. Entonces los z cuyo módulo es menor que 5. Entonces, ¿qué hago? Si 5 anda acá y acá, pongámosle que acá y acá, entonces, digo, va punteado, menor que 5, el borde no está. O sea que son todos los de acá adentro. Todos. Pero eso sí, no hubiera ninguna condición con respecto al argumento. Si fuera solo esto, el dibujo es este, punteando el borde. ¿Sí? Pero hay una condición del argumento. Entonces, vamos a ver quiénes de todos estos son los que cumplen que el argumento de z sea igual al argumento de 2 por z a la menos 1. Pide que z sea distinto de 0 para que esté definido el z a la menos 1. Bueno, entonces ya hay un dato que acá aparece así tristemente, como que no hay que darle bolilla, y resulta que está. El z no puede ser 0. Y por otro lado acá, el z sí podía ser 0. Pero como se tienen que satisfacer las dos cosas, a mí lo que me parece que está pasando es que de los complejos que yo busqué para el próximo dibujo, bueno, no. Lo que quise hacer es otra cosa y me sale. Tengo que hacer un agujero donde está el 0. Eso quería hacer. A ver si puedo borrar solo eso. Quiero hacer un agujero ahí. Bueno, no, me borra los ejes. Quiero hacer un agujero donde está el 0, 0, solamente, porque no puede ser 0. ¿Ven? Acá está, z no puede ser 0. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dibujé. No me acuerdo, ahora vemos. Bueno, estudiamos un poquito el argumento. El argumento de z tenía que ser igual al argumento de 2 por z a la menos 1. Entonces, aplico las propiedades de argumento, es el argumento de z igual al argumento del 2, el por transforma en más, el argumento de z a la menos 1 más 2kp. El argumento del 2, que es un número real positivo, es 0. Y el argumento de z a la menos 1 es menos el argumento de z.
más 2kpi, ¿sí? O sea que cuando despejo el argumento de z me queda 2 veces el argumento de z igual a 2kpi. O sea que el argumento de z será 2kpi sobre 2. O si quieren, el argumento de z es k por pi. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a dar valores acá. Porque esto es lo mismo que si dijéramos phi sub k es igual a k por pi. ¿Mm? Si k es 0, pi me da 0. Y si k es 1, por pi me da pi. Y si sigo, si k es 2, el argumento de z me da 2pi, que resulta que es 0. Ya está. Y si Ya k es está. 3, el argumento de z me da 3pi. Le resto y me da pi, ya está. O sea que argumentos no congruentes hay solamente 2. Tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hay que dibujar? En esa circunferencia, que yo ahora tengo bien hecho el dibujo abajo, que era un círculo en realidad, que estaban los menores que 5, tengo que dibujar el argumento 0, el argumento pi. El argumento 0 es todo, sí, esto estaba hasta acá. Si este era por ahí andaba el 5. El argumento 0 son todos estos que están acá. Argumento pi son todos estos que están acá, hasta menos 5. ¿No? Y acá, ese 0 no tiene que estar, porque sin que me dé cuenta me lo estaban exigiendo ahí. Va a haber un agujero en el 0. Entonces, gráfico. Bueno, hay algo que está mal con respecto al menor y al menor igual. Si es menor estricto, como yo puse acá, que es menor estricto, entonces vamos a arreglar ese gráfico porque tendría que, si es menor estricto, tendría que estar así punteado. ¿Está bien? Si es menor o igual, estaría como estaba originalmente. Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Es menor estricto? Si lo hice con menor estricto, tendría que estar punteado. Entonces, el menos Y si 5 fuera- no estaría. Entonces, ¿quiénes dijimos? Dibujo el 0, dibujo pi, y acá hago un agujero donde está el 0. Entonces, ¿qué queda? Sería lo que va desde el menos 5 hasta el 0, unión lo que va desde el 0 hasta el 5, abierto. Entonces, la respuesta sería desde menos 5 hasta el 0, unión desde 0 hasta 5. Y solo los que están en la recta R, digamos, en el ángulo 0 y en el ángulo... Exacto, es un intervalo. Mm. Si dijera, no sé si lo tenemos o no. Sí, es el B. Es el B. Bueno, ahí viene la confusión. En la guía, el 5B es este, pero dice menor o igual que 2 menos 5. ¿Está bien? Al cuadrado. En la guía, que bueno, pongámonos de acuerdo. Se entiende, ¿no? En la guía decía, un poquito más, acá menor o igual. Entonces, si es menor o igual, el borde va. Yo acá en realidad vengo haciendo el menor estricto, porque no tiene por qué ser el ejercicio de la guía el que yo haga de ejemplo. Este es otro. Entonces, en el menor estricto, el borde no va, entonces se lo pone punteado. Y la solución del de la guía es este, con el intervalo cerrado en menos 5 y en 5, porque el borde estaba. En este que estoy haciendo yo, que tomé el menor estricto, el borde no es, claro, el menos 5 y el 5 no están. Entonces la respuesta es abierta. ¿Está bien? Es una mezcla de las dos. Sí. Ahí vino, el error está acá con el que le faltó el menor igual. Pero bueno, no importa, se arregla. Profe, Sí, una consulta. Más arriba, cuando hizo 2 menos y al cuadrado, ¿no quedaría más 1 en vez de menos 1? Menos 4 y más 1. no, porque vos tenés 2 menos i
al cuadrado. Es el cuadrado del primero, 4, más el doble del primero por el segundo, ¿no? Más el cuadrado del segundo. Entonces vamos despacito. Esto es 4, 2 por 2 menos 4i. Y ahora más. Menos i por menos i. Menos i cuadrado es menos i por menos i. Menos por menos más. I por i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. Por eso pongo menos 1. 4 Claro, sí. 1 es 3. No, menos 1. I cuadrado es menos 1. ¿I cuadrado es menos 1 o no? Sí. ¿Qué parte no ves? A ver. El cuadrado del 2, que es 4. El doble del Para mí, i cuadrado era menos 1 y como tener menos adelante era más. que no lo tiene adelante, lo tiene adentro. Es menos i Claro. por menos i. Entonces, menos por menos más. I por i cuadrado. ¿Hasta ahí estás? Sí, listo. I Gracias. cuadrado es menos 1. Por eso menos 1. Ojo con esas cuentitas, ¿eh? Bueno. Algunos comentarios con respecto a la potencia de i. Bueno, hay más de los mismos. Antes de... Algunos comentarios con respecto a las potencias de i. Fíjense. I a la 1 es i. Pero i a la 0 es 1. I al cuadrado es menos 1. ¿Y al cubo qué sería? 1. ¿Y? ¿Sí por i al cuadrado? ¿Esto es i al cubo? Menos i, ¿no es? Claro, como este es menos 1, da menos i. Muy bien. ¿Y a la cuarta cuánto da? Sería i por menos i, ¿no? ¿Cuánto da? Más por menos menos y aparte i al cuadrado. Ya, menos menos 1. O sea que ¿cuánto da? 1. ¿Me siguen o me quedé sola? ¿Cómo es? Sí, te sigo explicando. Ese último yo me perdí. El i cuadrado. I a la cuarta, perdón. I a la cuarta es... Es i por i al cubo. ¿No? Claro, sí. Bueno, i al cubo recién lo calculamos y da menos i. Entonces sería menos i al cuadrado, que es menos menos 1, es 1. Claro, sí, ahora O sí. sea que me dio como este. ¿Y a la quinta qué da? 1 por i. O sea que me da como este. ¿Y a la sexta qué da? Menos 1. Menos 1. Sí. ¿Y a la séptima qué da? Entonces después se van repitiendo todo. Sí. Hay 4. Menos i. Perfecto. O sea que hay 4 posibles respuestas para i a la n. O me da 1, o me da i, o me da menos 1, o me da menos i. No da otra cosa. Ahora les pregunto, ¿cuánto da i a la 150? Y ahí una regla de dividir por algo. Se tiene que dividir 150 dividido 4. Sí. 4. Y si te queda... Entonces hacemos eso que dicen, el 150 dividido 4. Entonces tengo 3 por 4, 12, 13, 14, 15, 3, 0, ¿sí? 7 por 4, 28, 2.
Y a la 150 es como i al cuadrado, es i al resto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que i a la 4 por 37 por i al cuadrado, ¿no? 150 es 4 por 37 más 2, ¿sí? Cuando uno divide es este por este más este, es 150. 150 es este por este más este. Entonces i a la 150 es i a la 4 por 37 más 2. Es lo mismo que decir i a la 4 por 37 por i al cuadrado. I a la cuarta, ¿dónde quedó? Acá. I a la cuarta es 1. Es 1 i a la cuarta. Entonces todo esto es 1. Porque 1 a la 37 es 1. Por i al cuadrado. O sea que para saber quién es i a la n con el n natural, divido por 4 y me quedo con i elevado al resto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Al dividir por 4, el resto o es 0, o es 1, o es 2, o es 3. Por eso, este es i a la 0, este es i a la 1, este es i al cuadrado y esto es i al cubo. ¿Sí? Y si tienen que calcular cuánto vale i a la menos 150, no desesperen, porque esto es como hacer 1 sobre i a la 150. Calculen este, que era i al cuadrado, que es menos 1 justo, será 1 sobre ese valor, que si es complejo ya saben dividir complejos, porque si era i o menos i, y si es real no hay problema, en este caso sí, y les da, bueno, menos 1. ¿Está bien? Bueno, esas son las potencias de la unidad imaginaria. Hay varios así, hay otro. Y bueno, en medio que por ahí sí, dejamos acá. El último tema comprende a los ejercicios que van el 7 y el 8. O sea que ustedes, con los videos pueden hacer todo. Con lo que charlaron conmigo, si están mirando más que nada eso, hasta el 6 inclusive, que está toda la aplicación de Demois. Hay algunos que tienen alguna dificultad, miren los videos que hay de algunos ejercicios resueltos y si no van preguntando en el foro. El tema que sigue es muy interesante, que es calcular las raíces enésimas de un complejo. Sería buscar todos los x que a la n me dan un complejo. Por ejemplo, qué sé yo, si yo le digo, busquemos todos los números que al cubo me dan 1, hasta ahora, sin haber visto complejos, ustedes van a responder x igual 1. Bueno, en el ambiente de los complejos, en realidad son 3 los complejos que cumplen que al cubo me dan 1. 1, por supuesto, es el 1 y hay otros 2. Entonces, hacer ese cálculo es lo que se entiende por encontrar las raíces cúbicas del 1. Esto no solo vale para el 3, también los números que a la cuarta me dan 1. Si lo miramos en R, ustedes me dirían que son el 1 y el menos 1 y nadie más. Yo les digo que son 4. 4. Uno es el 1, otro es el menos 1, y hay 2 más que son complejos. Digamos. En realidad el 1 y el menos 1 es complejo también, ¿no? Porque tienen parte imaginaria 0, pero quiero decir que van a poder responder después que se vea el cálculo de las raíces enésimas de un complejo con 4 complejos, de los cuales uno es el 1, otro es el menos 1 y hay otros 2. ¿Sí? Bueno, acá lo que está en el apunte tienen el desarrollo de las fórmulas, que son 2 las que hay que probar, usar digo, esta con respecto al módulo y esta con respecto al argumento, para calcular las raíces enésimas de un complejo, que son n. Las raíces cúbicas de un complejo, cualquiera que sea, son 3, se las puede calcular. Las raíces décimas de un complejo son 10, se las puede calcular. Entonces, este tipo de ecuaciones, como del tipo esto que yo les digo, x cubo igual 1, que hasta ahora en R ustedes decían, bueno, que entonces x es 1, la única solución, la respuesta es que dentro del campo complejo no es solo el 1, hay 3. Lo que hace este cálculo de las raíces enésimas de un complejo es explicarles cómo se las calcula.
Eso habla de las raíces cúbicas del 1 y todo eso. Pero bueno, ya eso ya es mucho, me parece, para hoy. Así que el lunes podrán consultar con Guadalupe ejercicios de este tipo, y si ya están en estos temas, ella avanzará sobre eso. Y si no, seguiré yo en la semana. Después les digo bien qué día. Que lunes y martes no voy a estar en Mar del Plata, pero bueno, yo igual no iba a dar clase ni lunes ni martes, así que después les digo si es el miércoles o el viernes. De todas maneras, esto está El lunes todo hará explicado en los videos. Está todo explicado en los videos. Así que el lunes no va a dar clase. Nadie va a Sí. dar gancho. Sí, Sí. va a dar Guadalupe. Voy a dejar de grabar un momento, si no